la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Iglesia Congregación Mita en Colombia invita a todos los padres y madres del consejero a disfrutar y participar de las orientaciones brindadas en el marco del proyecto Inspirarte. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Es tardes para los que estamos en Colombia. Y creo que para los demás países por ahí va más o menos tardes, noches. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a grabar estos espacios, entonces pues qué chévere que cuando terminen estos espacios muchas veces o no podemos asistir o nos surgen otras cosas, entonces pues chévere que quedan allí grabados y que podemos ir y verlos 1, 2, 3, 4 veces, cuantas veces necesitemos, porque en esta labor de ser padres, pues necesitamos también escuchar como otras voces que nos den luces. Yo soy, ya Catalina nos contó un poco como en qué he trabajado y qué estudié, pero quiero contarles que soy mamá de Andrés Juan. Andrés Juan tiene 3 años y medio, entonces más que la experiencia profesional y que pues, los estudios y eso que son importantes, la experiencia de ser mamá también digamos que aporta bastante al desarrollo de estas actividades. Y el tema que nos convoca hoy es un tema bien interesante, es un tema pues que identificó Miriam en las consultas que venía haciendo en la oficina aquí en Cali. Muchos padres de familia preguntándole por esto del estrés infantil y de qué van a hacer, y ahora en el marco de la pandemia, pues los niños encerrados en la casa y toda la energía que acumulan. Entonces, pues decidimos que este era un muy buen primer tema para arrancar con este espacio formativo diseñado para ustedes. Entonces, yo les voy a compartir pantalla porque yo les hice una presentación. A partir de esa presentación, pues vamos a identificar varias cosas y luego, como les contaban tanto Catalina como Miriam, pues vamos a tener la oportunidad de hablar un poco de las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, no sean tímidos. Si surgen preguntas allí en el chat, ustedes van escribiendo y ahí vamos mirando, al final las vamos discutiendo. Quiero que sepan que no permitimos la apertura de los micrófonos porque interrumpen un poco en lo que estamos hablando y porque se nos alarga la dinámica. Y si algo tenemos los padres de familia es un tiempo escaso y contado, porque estamos entre el trabajo, las cosas de la casa y los niños. Entonces queremos honrar este espacio, honrar este tiempo que estamos aquí y aprovecharlo al máximo. Son 60 minutos lo que tenemos, entonces vamos a aprovecharlo al máximo. Yo tengo ahí, como ven arriba, al lado del logo de la oficina, yo pues hago asesoría y acompañamiento desde la neuropsicología, desde la psicología infantil, que es como en lo que he trabajado. Entonces a eso le he llamado, a ese emprendimiento le he llamado cerebro social. Entonces, el que me quiera buscar por ahí por redes, bien pueda. Hablemos entonces de los objetivos de la jornada, pues es que ustedes logren familiarizarse con los signos y síntomas del estrés infantil, pues que empiecen a mirar si mi niño está presentando como algunos síntomas, o que digan, no, definitivamente esto que tiene el niño, este comportamiento que tiene el niño es un comportamiento normal propio de su edad, o es un signo de otra cosa. Y compartirles al final unas pequeñas estrategias para acompañar a los niños en situaciones de estrés. Si por ahí lápiz y libreta es bienvenida para que puedan copiar. Aunque yo creo que esta presentación también en algún momento se las podríamos compartir, sobre todo a las maestras del consejero, que es como con maestras y maestros, porque tenemos maestros. Es como con quienes más contacto tenemos. Empecemos hablando del estrés. Entonces, en términos generales,
El estrés es considerado una respuesta orgánica funcional hasta cierto punto, es decir, normal, que sin embargo cuando sobrepasa ciertos niveles podría llegar a afectar de manera física, psicológica y social, limitando incluso el proceso en tanto que no está bien. Y por ende, pues nos moviliza para encontrar maneras de adaptarnos y continuar, y no continuar pues en esa situación que nos incomoda. Ayudarnos en momentos de crisis. Alerta los sentidos, nos hace estar en guardia para resolverlos. Sin embargo, como ya les comenté, también en grados extremos puede afectar la salud tanto física como mental. Yo le agradezco a los co-hosters, a quienes están colaborando, que hay 5 personas que están en sala de espera. Me sale la... Miren, quien está por allí le den la entrada. Para entender esto que les estoy contando, esto de que el estrés es ciertos límites, puede afectar. Esta de estrés se activa por cosas reales o por cosas imaginarias. Es decir, nuestra mente no dice, ay, sí, por esto sí, se activa por cosas antes como por cosas que son imaginarias. Nos estresan. Y las preocupaciones son cosas que aún no han pasado. Están en nuestra mente. Pensamos que podrían pasar, pero no han pasado. No tendrían por qué generar la respuesta de estrés, ¿no? Sin embargo, aunque son imaginarias, las percibimos como una amenaza. Entonces, suele pasar que el estrés empieza a activarse en muchas ocasiones más de lo que debería activarse. Ya no solo nos informa que hay algo en el medio que nos tiene incómodos, sino que se activa como una respuesta sin una función específica. Está allí sin necesidad de informarnos nada, solo está allí. Y es porque hemos venido activándola constantemente y la mente ya no distingue entonces cuándo debe activarla y cuándo no. En términos generales, el estrés tiene un efecto directo sobre nuestro físico. Entonces, creo que la siguiente diapositiva, no, todavía no nos habla de eso, pero pues les quiero contar que tiene un efecto directo sobre nuestra corporalidad. Por ejemplo, nos sucede cuando vivimos con disgusto, con enojo, con molestia. Tendemos a encerrarnos como en nosotros mismos y a estar así como un gato a la defensiva a toda hora. Entonces, eso en muchas ocasiones se traduce en dolores de cabeza, dolores de estómago, malestar general. ¿Sí? De esa manera el estrés empieza a afectar nuestro cuerpo. Tanto que hay estudios que indican que los altos niveles de estrés tienen incidencia en el daño progresivo del sistema circulatorio, del sistema digestivo, de los pulmones y el sistema respiratorio, en las articulaciones. Y eso aplica no solo en adultos, sino en niños. En el video que vimos hace poco, donde los invitaba, les contaba que los adultos muchas veces damos por sentado que los niños que se van a estresar, los niños no tienen problema de tienen que pagar la casa, no tienen que tomar 2 y 3 trabajos para lograr solventar las necesidades de la casa. Pero no, los niños se estresan. Entonces, revisemos un poco cuáles son las fuentes de estrés de los niños. En el caso particular de los niños, el estrés está relacionado con situaciones o experiencias vividas entre las que se encuentran. Oigan bien, en primer lugar, el contexto familiar. La familia es la primera fuente de estrés en los niños, seguida por el contexto escolar, para aquellos que ya están yendo a la escuela,
el trabajo escolar, las situaciones que se relacionan con él, las normas, la disciplina, relacionarse con otros adultos que son maestros y que traen muchas veces nuevas normas, formas de entender el mundo, la relación con los compañeros, que empieza a ser tan importante para los niños entre los 7 y los 17 años. La relación con el otro es muy importante, y no tener una buena relación con los otros muchas veces los estresa. En cuanto al ambiente familiar, por ejemplo, todo el tema de las relaciones con los hermanos, si hay peleas, las separaciones de los papás, enfrentarse a que ya papá y mamá no están juntos, sino que tienen otras parejas, a que una semana estoy con mi papá, pero el fin de semana estoy con mi mamá. Esas cosas estresan, ¿no? La llegada o las cosas que les generan como sorpresa, la llegada de un nuevo miembro de la familia, entonces otro bebé en la casa, eso también en muchas ocasiones genera estrés. Sin embargo, también podría parecer extraño, pero como para los niños es tan difícil poder diferenciar entre lo real y lo imaginario, sobre todo para los niños de 9 años para abajo es un poco más difícil diferenciar entre lo real y lo imaginario. Hay cosas que los estresan que son imaginarias, como las películas, como sueños, como cuentos. Entonces uno puede llegar a ver niños que 4 o 5 años que empiezan a ver mucha televisión y generan estos niveles de estrés porque se involucran muchísimo en las historias. A los niños a los 4 o 5 años les empieza a llamar mucho la atención las cosas terroríficas, ¿no? Entonces usted los ve muy interesados en el bullying. Los ven interesados en los fantasmas, en los monstruos, y hablan de estas cosas porque les genera sorpresa, pero además porque están en esa edad en la que le empiezan a coger miedo a todo, ¿no? Y se encarretan con ese cuento y uno cree que es que al niño le gusta mucho ver eso y entonces empiezan a ver muñequitos o películas, si uno como adulto se lo permite, empiezan a ver películas de terror y cosas así, y uno cree que el niño lo disfrute, el niño le puede parecer muy gracioso, pero regularmente a la hora del sueño genera estrés. Se empiezan a soñar con esas cosas, empiezan a hablar como de más de esas cosas, entonces hay que cuidar también como los contenidos a los cuales los niños acceden para prevenir un poco eso. Otra de las cosas que estresan mucho a los niños son los problemas de los adultos. Uno diría, no, pues, pero es que pues los niños tienen que enterarse de las cosas que pasan en la casa y todo esto. Y sí, los niños deben enterarse de las situaciones familiares, pero la forma de acceder a esa información es importante graduarla según la edad, ¿no? Los niños nos oyen hablar de que tenemos problemas económicos, de que nos falta plata para esto, de que no nos entendemos con el jefe, y esas cosas los estresan. Máxime cuando los adultos somos especialistas en exagerar las cosas, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplo exagerado. Entonces viene la pandemia y entonces la mamá está llorando porque voy a perder mi trabajo y no vamos a tener con qué comer. Pero en este momento la alacena está llena y tengo trabajo. Entonces los adultos nos adelantamos, vemos un futuro muy oscuro y terminamos exagerando. Y esas cosas las oyen los niños y las perciben los niños, esas angustias de los adultos terminan los niños también heredándolas, ¿no? Entonces, por aquí, listo. Entonces,
¿Cómo se manifiesta el estrés en los niños? Ahora sí, empiezan a tomar nota y a decir, uy, mi niño tiene esto, mi niño como que hace esto otro. No es muy fácil reconocer los signos de estrés en los niños. La verdad es que hay muchos cambios que se pueden generar en los niños y que no necesariamente tienen que ser estrés. Sin embargo, hay cambios a corto plazo, sobre todo cambios que tienen que ver como con el humor, como que se empiezan a portar mal, les empiezan a cambiar los patrones del sueño, entonces ya no duermen tanto, o por el contrario, duermen en exceso, empiezan a tener conductas regresivas. Conductas regresivas, ¿qué es? Ustedes saben que cuando nuestros bebés nacen, pues tienen que empezar a desarrollar unas habilidades para poder lograr independencia en la vida. Entonces los niños por allá, entre los 2 y 3 años, los niños controlan esfínteres durante el día, hasta los 4, 5, 6 años es que los niños pueden empezar a controlar esfínteres por la noche. Entonces resulta que cuando el niño está estresado, empieza a tener conductas regresivas, es decir, regresa a etapas del desarrollo que ya parecían un poco superadas, a habilidades que ya parecían superadas. Entonces empiezan a mojarse en la cama, empiezan a comerse las uñas, se mastican el pelo, hacen rollitos con el dedo todo el tiempo con el pelo y se lo tuercen y se lo tuercen y se lo tuercen hasta que el día que menos piensen se empiezan a arrancar el pelito. Se vuelven muy obsesivos con las, aquí en Colombia les decimos carachitas, esas, esa costrica de células que se forma cuando un niño se ha aruñado o se ha lastimado y se les hace como una costrica encima, que es la respuesta del cuerpo para que esa partecita del cuerpo que se hirió se sane. Se vuelven muy obsesivos con eso y empiezan a arrancárselas, ¿sí? Los niños más pequeños, sobre todo, pueden mostrar ese tipo de reacciones que son regresivas, ¿no? Chuparse el dedo, empiezan a tener pesadillas. Sin embargo, en edades como más avanzadas, por allá como entre los 10, 11, 12 años, eso se les empieza a revolver con la adolescencia, ¿no? Entonces empiezan a presentar mal comportamiento, contestan mal, se muestran apáticos, se alejan del entorno, entonces no quieren hablar con nadie, se encierran en su cuarto, ya no frecuentan a los amiguitos que antes tenían, empiezan a pasarles como toda esta serie de cosas que lo que nos indica es que hay algo que lo está estresando, hay algo que lo está preocupando de más y no estamos atendiendo como a tiempo a eso. Entonces yo aquí les traje esta pequeña imagen como para que les fuera un poco más sencillo. En términos emocionales, como les decía, presentan apatía, desgano, pasividad, desmotivación, en algunas ocasiones tristeza, se muestran irritables, contestan, tienen reacciones exageradas, forman pataletas por nada, empiezan a tener bajo rendimiento escolar, dificultades para terminar las tareas escolares, dificultad para relacionarse con otros, cambios en el humor, en la conducta, dificultades para concentrarse, para atender plenamente a una instrucción que tal vez uno puede considerar sencilla. Y físicas, pues tienen dificultades para dormir, tienen conductas regresivas, muchos, ojo que esto es relativo, el tema del apetito es relativo, ¿no? Hay niños que empiezan a consumir más alimentos, como nos pasa a muchos adultos, yo me estreso y tengo que comer, ¿no? Y como, y entonces empiezan a subir de peso, eso también le pasa a los niños, pero hay niños que frente al estrés, como muchos adultos, dejan de comer, no sienten ganas por comer. Y está muy relacionado. Estos dos perfiles, les voy a mostrar como dos perfiles de niño. Está el niño que emocionalmente
presenta apatía y desgano. No quiero hacer nada, qué pereza. Me meto a mi cuarto, no le hablo a nadie. Y regularmente ese es el niño que genera poco apetito. Ay, no quiero ni comer, o sea, no me provoca ni la vida, ¿sí? Y está el otro perfil, que es el niño que antes como que sobreactiva el sistema, entonces se presenta irritable, furioso, contesta por todo, pelea con el hermanito, le ala el pelo a la vecina, ¿sí? Y regularmente aumentan el consumo de alimentos. Entonces están como esos dos perfiles allí. El niño que se presenta muy activo y el niño que se presenta poco activo frente al estrés. Les dan dolores de cabeza. Recuerden que muchos niños, la mayoría de los niños pues van generando un lenguaje medianamente inteligible, es decir, claro, por allá como después de entre los 3, 4 años, ¿no? Algunos niños lo hacen antes, el mío habla como una lora, otros lo hacen un poquito después, pero recuerden que como ellos están en esta adquisición del lenguaje, muchas veces damos por sentado que el niño no está enfermo, pues porque él no me ha dicho, ¿no? Pero no, a los niños también les dan dolores de cabeza, les duele el estómago y empiezan a somatizar, se sienten cansados, fatigados. Entonces hay que estar como muy atento pues a esos signos, sobre todo en los niños más pequeñitos, digamos que con los más grandes pues ya uno puede hablar, ¿no? Puede preguntarle directamente, ¿te está doliendo? ¿Te sientes cansado? ¿Estás preocupado? Y de alguna manera es un poco más fácil con ellos a través de la palabra, ¿no? ¿Cómo los vamos a acompañar entonces? Porque pues ya les conté a grosso modo qué es el estrés y cómo se manifiesta. Entonces, y bueno, ¿y qué vamos a hacer, no? Porque es claro que el encierro, por ejemplo, producto de la pandemia, pues nos ha estresado. Nos hemos alejado de la gente que es importante para nosotros, tenemos que ver la familia a través de internet, los mismos amigos, hemos perdido amigos, algunos, por ejemplo, habrán muerto familiares, esas son situaciones que también estresan, ¿no? ¿Cómo los vamos a acompañar entonces? Acompañarlo depende mucho del temperamento del niño. Hay niños que por su temperamento tienen, digamos que, unas habilidades o un carácter fuerte para afrontar las situaciones de estrés. Hay niños que necesitan mayor acompañamiento. Entonces, ¿de qué depende que el niño tenga o no tenga esta habilidad o este carácter fuerte? Los niños que tienen un carácter un poco más fuerte para afrontar las situaciones de estrés son niños que ya han lidiado con problemas solos. Entonces empecemos a revisar, por ejemplo, como padres, si dejamos que el niño lidie con problemas solo. O si el niño hace, y nosotros ya le estamos llenando la boca, ¿no? Entonces es importante que los niños se enfrenten a sus situaciones. Desde las situaciones más sencillas, como que, tengo hambre, ¿ok? Tienes hambre, ¿qué quieres comer? Resuélvelo tú, ¿no? Encima de la mesa hay frutas, pues, ¿qué tal si tomas una de esas frutas? De repente yo te puedo ayudar a lavarla y comes. Pero no es como que tengo hambre y ya tengo la manzana pelada y la tengo en un plato picada en pedacitos para que ni siquiera mastique. Entonces dejemos que se enfrenten a las situaciones, porque eso genera una habilidad importante para afrontar el estrés. Son niños que los niños que tienen carácter fuerte para afrontar el estrés, poseen una autoestima alta. Este tema de la autoestima, que de hecho con el colegio de la congregación el viernes vamos a tener una orientación que está dirigida a los niños, no a los papás, pero está dirigida a los niños y vamos a hablar de autoestima en horas de la mañana. La autoestima tiene que ver para los niños con la aprobación que hacen también los padres de lo que ellos hacen, ¿no? Entonces es importante que como papás podamos decirles, qué bien, cómo lo hiciste, tú aprendes muy rápido, que empecemos a resaltar
valores en los niños, porque sobre todo en la cultura latina estamos muy acostumbrados a valorar en los niños cosas que tienen que ver con su aspecto físico o con la intelectualidad. Entonces regularmente les decimos, ay, es que tú eres muy lindo, es que tú tienes unos ojos espectaculares, es que ¿quién es el bebé más lindo del mundo? Y se los digo porque yo se lo digo al mío todo el tiempo, ¿no? Él es el bebé más lindo del mundo, porque pues, yo soy la mamá y yo lo veo así, es lo más lindo del mundo. Eh, o uno le dice, es que tú eres muy inteligente, tú eres muy inteligente. Y para uno es casi que motivo de satisfacción y de orgullo y de inflar el pecho poder mostrárselo a la familia y decirle, cante la canción de la vaca que usted ya se la sabe. Y el niño tiene 2 años y resulta que se la aprendió de memoria y ya se la sabe y es una canción de 3 párrafos y uno se siente súper feliz porque evidentemente un niño que a los 2 años canta una canción de memoria de 3 párrafos es un niño pues con un proceso de memoria y de atención potente. Entonces pues uno se siente muy bien, muy chévere y felicita eso. Pero olvida felicitar cosas como que el niño ayude, como que el niño sea solidario, como que el niño tenga compasión por los demás. Y eso es importante resaltarlo. Entonces intentemos resaltar en el niño las habilidades y cualidades que tiene. Físicas, qué bonito poder decir que su niño es lindo, qué maravilla. Intelectuales, qué bonito poder decir que su niño es inteligente, que es creativo, que en fin. Pero qué bonito también es poder decirle al niño, eso que hiciste estuvo muy bien, ayudarle a tu compañero a pasar la calle estuvo muy bien, qué bonito eso que hiciste, devolver el lápiz que no es tuyo, está muy bien, eso te hace una persona muy honesta. Hay que resaltar las cualidades para que crezcan los niveles de autoestima y en el momento del estrés el niño pueda afrontar eso con una habilidad mucho más potente. Y la tercera característica de los niños que tienen un temperamento fuerte para afrontar estas situaciones es que cuentan con el apoyo emocional de la familia y los amigos. Es decir, en la casa, cuando tenemos una situación que resolver, la resolvemos. No nos hacemos los que aquí no está pasando nada, no resolvemos este asunto con un castigo de manera inmediata, no. Nos sentamos, hablamos, le hacemos saber al otro que podemos apoyarlo y que él se puede equivocar o que esa situación la podemos resolver juntos como familia. Eso es muy importante, que el niño sienta que detrás de él hay todo un equipo que le está diciendo, hágale que usted puede. Entonces, para aquellos niños que de repente no tienen estas habilidades todavía, esto son habilidades, esto quiere decir que no es que uno nació con ellas y es que usted tiene un carácter muy fuerte y el otro pues tiene un carácter débil y así nació, no, son habilidades, se prepara uno para la vida, entonces se aprenden. Para aquellos que no, de repente no tienen estas habilidades tan fortalecidas, y que necesitan continuar aprendiéndolas, pues aquí les van sus tips. Lo primero es comunicar. Es importantísimo poner sobre la mesa y enseñarle al niño que hay una cantidad de sensaciones, emociones que puede sentir. Mi niño de 3 años y medio todavía está en el proceso de identificar que le da rabia. Cuando el niño está en medio de la pataleta y está llorando y me dice no quiero nada, lo que él me está diciendo es tengo rabia, ¿no? Pero él todavía no conoce esos términos bien. Entonces mi labor como papá es acompañarlo, es decirle yo sé que lo que tienes es mucha rabia, yo sé que lo que tienes es ira, porque eso valida la emoción y le hace reconocer la emoción en sí mismo. Entonces, yo sé que lo que tienes es esto. Cuando estés un poco más calmado, hablamos y miramos cómo podemos resolverlo, ¿sí?
Entonces, comunicar, darle la oportunidad, el espacio al niño para comunicar lo que está sintiendo es importante. Y es importante cultivarlos desde muy pequeños, porque cuando llegan a la adolescencia se vuelven una caja negra, ¿no? Muchos adolescentes lo que pasa es que hacen un proceso introspectivo y de ahí para allá no hay quien los haga hablar. Entonces, pues hay que cultivar esos espacios de escucha en el hogar desde pequeñitos, para que cuando lleguen a la adolescencia se sientan un poco más confiados para contar sus cosas. Entonces, comunicar es lo primero. Lo segundo es anticipar. Y ojo que aquí muchos padres de familia, por el afán del día a día, cometemos un error. A los niños hay que ponerles rutinas. Los niños desde muy pequeños aprenden de la rutina y la repetición. La rutina no debe ser impositiva. Es decir, no es que a las 7 de la mañana nos levantamos todos porque es que yo digo que a las 7 nos levantamos porque yo soy el papá o yo soy la mamá. No. Nos sentamos, la hablamos y la preparamos. Anticipamos, ¿sí? Entonces, es menos probable que un niño que anticipadamente sabe que los días lunes a las 6 de la mañana debe estar levantadito porque a las 7 de la mañana lo recoge la ruta escolar, es mucho menos probable que ese niño genere estrés porque va a entrar a la escolaridad, ¿sí? Es mucho más probable que un niño que entiende que cuando pasa a 10º grado, aquí se llama 10º, creo que en Estados Unidos eso ya sería el high school, es mucho menos probable que ese niño genere estrés si yo ya le he comunicado, pues que en esos grados ven otras materias o otras áreas, como física mayor avanzada, como química, como, ¿sí? Si podemos hablar y si él no se siente tan seguro de sus habilidades, y yo le puedo decir, podríamos incluir en tu rutina el acompañamiento de un maestro que sepa de este tema y que te pueda dar clases extra, por ejemplo. Se genera menos estrés. Entonces, la rutina clara es importante. En los niños más pequeños, el proceso de negociación pues es menor, ¿sí? Pues porque el niño pequeño apenas está entrando en este ritmo de lo que es la vida. En los niños de 7 años, 6, 7 años para allá, la cosa tiene que negociarse y con los adolescentes casi que ellos deben construir su rutina y no uno, ¿no? Pero uno debe estar allí supervisando que este asunto se cumpla. Entonces, anticipar es importante. Lo tercero es cuidar el contexto. ¿Qué es cuidar el contexto? Ofrézcale al niño espacios para mantener un descanso y una nutrición adecuada. Eso tiene que ver con anticipar, con hacer rutinas, ¿no? Entonces, si usted quiere, averigüen, eso lo podríamos hablar en alguna otra ocasión. Creo que uno de los temas que pidieron los padres de familia en la encuesta fue hablar sobre el desarrollo infantil. Entonces, seguramente en esa formación vamos a hablar de cuántas horas deben dormir los niños según la edad. El mío, que tiene 3 años y medio, va para 4, debe estar durmiendo unas 14 horas en el día, ¿sí? Un niño de, por ejemplo, el mío, que va a cumplir 4 años y a las 10 de la noche está despierto, es un niño que no duerme bien, es un niño que no descansa bien, por lo tanto es un niño que se estresa y que se irrita con mayor facilidad. Entonces, si yo le ofrezco espacios de descanso, pues qué maravilla. Debo ofrecer también una nutrición adecuada. Entonces, cuiden muy bien lo que el niño consume. Eso es muy intuitivo. Yo no le voy a decir, haga que su niño sea vegetariano y que no consuma tales y tales cosas, porque yo no soy pediatra, yo no conozco de ese asunto con tanta claridad. Pero también sé que es muy intuitivo. Y que uno, por ejemplo, sabe que darle a un niño una chocolatina después de las 8 de la noche es dispararlo. Eso es ponerle una pila a ese niño para que a las 11 de la noche todavía esté brincando. Entonces sean cuidadosos como con las proporciones de los dulces, de las grasas, de las harinas que ofrecen, de los alimentos procesados, que ustedes saben, hay múltiples estudios que indican que los alimentos procesados
son altamente cancerígenos. Entonces, en la medida que ese sistema digestivo esté regulado y el cuerpito esté nutrido y fuerte para continuar creciendo, pues mucho mejor. Intenten compartir tiempo diario con los niños. Yo sé que por los trabajos es complicado. Pero si el tiempo es escaso, que por lo menos sea un tiempo de calidad. Yo sé que eso suena a cliché, pero es así. Es un cliché muy válido, ¿sí? Si el tiempo es escaso, debe ser de mucha calidad, exclusivamente para el niño. No que las 2 horas que tenemos para jugar con el niño o la hora que tengo para compartir con el niño, estoy con el celular en la mano aquí mientras el niño está allí y entonces el niño me pregunta algo y yo le digo, ajá, sí, sí. Hágale, papi, hágale que yo ya lo acompaño, ¿sí? No, debe ser un tiempo de calidad. Ayudar al niño a enfrentarse al estrés hablando sobre sus causas. Es importante hablar con los niños sobre el estrés, buscar soluciones juntos, hablar sobre lo que ven y escuchan. Y aquí es importante, como nuestros niños están naciendo en un mundo hiperinformado, lo que no teníamos antes. Yo tengo 38 años y en mi época, en Colombia, pues escasamente había televisor en la casa, ¿no? Los niños ahora tienen el celular, el internet, tienen la tablet, pueden acceder a un periódico, a una revista, a un libro, a cantidad de fuentes de información desde las cuales el niño puede aprender 1000 cosas que pueden ser muy buenas, como 1000 cosas no necesariamente son tan buenas. Entonces, si vamos a ver televisión con el niño, hay que acompañarlo. Hay que sentarse con él, hay que irle explicando cosas que ve, porque vea, uno con la televisión, uno pone la televisión y pestañea y cuando menos pensó, pasaron una propaganda con un contenido que es inadecuado para el niño, que el niño no entendió y que no logró procesar, ¿sí? Y que quedó confundido. Entonces es muy importante acompañar ese acceso a la información, ¿no? El siguiente paso es dotar al niño de recursos, entonces trabajen todo este tema de las habilidades socioemocionales, de generar empatía por los demás, de reconocer sus emociones, de encontrar cada vez caminos más asertivos para comunicar lo que sienten, lo que piensan, y eso de fomentar las habilidades socioemocionales, permítanme decirles, queridos padres de familia, es un ejercicio que empieza desde dentro. Con las habilidades socioemocionales no pasa lo que pasa con las habilidades matemáticas. Usted puede enseñar a sumar, restar con un video de YouTube, ¿sí? Usted no tiene que saber sumar y restar. Allá la profesora le enseñó al niño y usted viene y coge un video de YouTube y dice, pues yo no sé sumar ni restar, pero pues miremos a ver esto como qué. Sí, pues en 5 o 10 minutos usted más o menos entendió el proceso y pudo reforzar en algo lo que el niño necesita aprender. Las habilidades socioemocionales no. Las habilidades socioemocionales, que son habilidades para la vida, esto que les digo, empatía, toma de perspectiva, facilidad para resolver conflictos, enfrentarse a conflictos, negociar, asertividad, escuchar activamente. Esas habilidades se aprenden en el ejercicio. Se aprenden viendo a los demás y se aprenden haciendo. Entonces, otro de los temas que vamos a hablar en una de las formaciones más adelante es este tema de cómo fomentar las habilidades socioemocionales en la casa. Empiecen a averiguar de eso, empiecen a buscar en todas partes qué es eso de las habilidades socioemocionales, yo cómo aprendo eso. Y yo siempre le pongo un ejemplo a los adultos cuando hablo de esto, y es que a los maestros sobre todo suele pasarles que el ruido en el salón de clase molesta mucho, ¿no? Entonces los niños vienen del descanso, vienen del recreo cuando estamos en presencialidad. Y ellos vienen alborotados porque vienen de jugar pelota y entonces vienen y se empujan y no sé qué y vienen hablando en un tono muy alto y se gritan y tal y vienen contentos. Ese es el estado natural de los niños, vienen animados, se hablan, llegan al salón y la profe está desesperada por empezar la clase y lo primero que hace es que eleva el tono de la voz mucho más, incluso grita
para decir, ¡hagan silencio! ¿Sí? Y entonces termina enseñándole a los niños que para que los demás nos escuchen, tenemos que gritar. O sea, el niño entiende así literal eso. No hay manera de enseñarle al niño que no grite gritando. Porque los niños aprenden de lo que ven, no de lo que escuchan. El niño le puede recitar a usted perfectamente qué es la palabra respeto. ¿Qué es respeto? Ah, no, respeto es tal y tal cosa porque se la aprendió de memoria y la tiene copiada en el cuaderno y punto. Ah, 5, sabe qué es respeto. Pero el niño respeta. Eso se aprende con el ejemplo. Entonces, empecemos a fomentar nuestras propias habilidades socioemocionales, que de ahí los niños se van a ir pegando. Y por último, crean su capacidad como papá y como mamá. Nosotros muchas veces dudamos. Decimos, no, si lo estaré haciendo bien, es que yo a veces, no, es que yo hago esto, es que siempre la estamos, como decimos aquí, siempre la estamos embarrando. Uno no se las sabe todas ni se las tiene por qué saber todas. Entonces, lo importante es estar como atento, ¿no? A darme cuenta de que estoy subiendo como mucho la voz y eso no es tan bueno. Pues para la próxima, intento mejorarlo. Y así, pues crean en su capacidad, que si a ustedes en esta vida les correspondió ser padres y madres, pues es porque esa es una misión que pueden tener, una misión que pueden abordar con entereza. No fue porque les tocó y porque un accidente, no. No. Es porque ese pequeño ser humano que está ahí al lado suyo lo eligió a usted como papá o como mamá antes de venir a este mundo. Eso quiere decir que usted puede hacer su labor bien. Entonces, pues bueno. Muchísimas gracias. Como les dije, claro, conciso, corto. Es el momento de las preguntas, entonces voy a dejar de compartir pantalla y si alguien tiene preguntas o si se han generado preguntas, no sé si Cata o si creo que es Mimi quien nos va a ayudar con las preguntas, pues es el momento para hablar. Sí, bueno, Sarita, gracias por la exposición muy, muy didáctica. Hay una pregunta. ¿El estrés infantil desde qué edad se manifiesta? Desde que nacen. ¿En serio? Ustedes no han visto que los bebés en los primeros días tienen mucha dificultad muchos niños tienen dificultad, por ejemplo, para hacer deposición. Bueno, porque es que vienen de vivir en un mundo completamente acuático, 9 meses, salen a este mundo y lo primero que son 2, 3 cosas borrosas ahí que le cogen la cara y que le dan besos y que lo chupetean y le cogen las manos cuando nadie en su vida en esos 9 meses lo había tocado con las manos. Entonces, eso genera angustias en el niño. Entonces, desde que nacen los niños empiezan a generar estrés, porque como les digo, es una respuesta del cuerpo, es una respuesta automática del cuerpo. Sarita, tenemos otra pregunta. Mi bebé tiene 3 años y 9 meses y cuando se enoja demasiado tiende a golpear su cabeza. ¿Cómo puedo manejarlo? Bueno, los niños de entre los 2 y los 5, 6, 7 años no tienen mucha habilidad para manejar su corporalidad en los momentos de ira, ¿no? Algunos digamos que lo desarrollan más rápido que otros. Entonces, uno pues es digamos que la autoagresión cuando sienten tanta ira. Para esta edad específicamente, podríamos decir que es normal. Sin embargo, hay que tener muchísimo cuidado
Pues porque necesitamos acompañar el momento del niño para que no se golpee, uno, eso es fundamental, o sea, el niño no podemos ver lo que se está dando contra la pared y decir, ah, ya se le va a pasar y ya, ¿no? Hay que estar allí, hay que estar con el niño. Yo lo que te recomiendo es una técnica muy sencilla. Te bajas al nivel del niño, tomas sus manos, lo miras fijamente, haces contacto visual, validas la emoción, le dices que tienes mucha rabia, pero golpeándote la cabeza no lo vamos a solucionar. No te voy a dejar golpear. Ay, eso lo va a alterar, eso, ay, se va a poner peor. Sí, los primeros días se va a poner peor, porque él está acostumbrado a que esa es la manera como él lo resuelve. Pero en la medida en la que él empiece a identificar que estás ahí para apoyarlo, que estás ahí para no dejar que se haga daño, y sobre todo que después, porque en este momento el niño tiene bloqueado el oído, la visión, tiene bloqueado todo. Después, cuando el niño se calme y pueda respirar, entonces te puedas sentar a hablar con él. 5 minuticos que hables con él, que le expliques por qué eso que le generó tanta rabia no se podía hacer, ¿sí? Poco a poco lo irá entendiendo. Si sumado a el golpe en la cabeza el niño tiene otras conductas de autoagresión, como la que yo te decía de sacarse la carachita de las heridas, qué sé yo, muchas veces con el punzón, aquí le decimos punzón a un aparatico que es como un pincho que usan los niños para empezar a hacer como chuzitos y a modular un poco la fuerza en la mano, o incluso con el mismo lapicero si se chuzan y se empiezan a hacer esas cositas, entonces sí creo que deberías revisar el tema con un especialista. Mientras tanto, creo que 3 años, 9 meses es una conducta medianamente normal. Sarita, gracias. A las personas que han levantado la manito, les invitamos a que escriban su pregunta en el chat, que con mucho gusto la vamos a leer para que Sarita nos ayude. Hay otra pregunta. ¿Cómo logro que mi niña se levante temprano sin regañarla? Tiene 8 años. Ahí les da una pereza. A esa sí les da una perecita levantarse, yo entiendo que es complicado. Necesitamos establecer una rutina de higiene del sueño, entonces revisa muy bien la rutina, cómo va. A los 8 años tu niña debería estar durmiendo unas 12 horas, unas 11, 12 horas. Entonces revisa muy bien si 11, 12 horas con siestas, ¿no? Si tiene siesta durante el día, pues esa horita o esas 2 horas cuentan. Revisa muy bien qué hace antes de dormir. Entonces, es recomendable que al menos 2 horas antes no estemos en contacto con pantallas. Es que no esté viendo televisión, que no esté jugando con el celular, que no esté con el computador, porque eso dispone al cuerpo a entrar pues en el modo ya de descanso. Y te recomiendo esto es porque si no quiere levantarse al otro día es porque aún sigue cansada. Lo más probable es que aún siga cansada, no durmió bien. Revisa qué come antes de acostarse, porque podría ser que la comida también es un poco pesada. Eso en algunas ocasiones genera pesadillas o no les permite como dormir muy bien cuando se llenan de gasecitos y eso. Entonces, revisa la rutina. Gracias, Sarita. Tenemos otra pregunta. ¿El estrés naturalmente es para toda la vida en el niño o es una etapa temporal? El estrés es una respuesta normal del cuerpo a una situación que nos incomoda. Y eso aplica para niños y para adultos, es decir, para todos los seres humanos. Entonces, todos tenemos esta respuesta de estrés, digamos, que está en nosotros por solo ser seres humanos, ¿sí? Es normal. ¿Qué es lo importante? Que logres identificar
cuando ese estrés es realmente por una situación real, tangible, o cuando es que te estás preocupando, es decir, te estás ocupando anticipadamente de algo que podría o no pasar necesariamente. Y eso también es para los niños, ¿no? Entonces intentemos ayudarle a los niños a identificar, pues, qué es lo que realmente les preocupa y si vale la pena preocuparse y generar estrés por eso, ¿no? Bien, gracias, Sarita. ¿Qué puedo hacer en el caso de mi niña cuando se estresa, pierde la paciencia y se bloquea totalmente? Debe ser un adolescente, debe estar llegando como a la preadolescencia. Suele pasarles a los preadolescentes que se bloquean. Hay una técnica de resolución de problemas que funciona muy bien para estos niños entre los 9 a 16, 17 años, y es la lluvia de ideas. Entonces, uno sencillamente le dice, ok, ¿qué es esto que te está preocupando? Entonces, hagamos una pregunta central alrededor de esto que te preocupa. No entiendo esta tarea. Entonces, ¿cuál podría ser la pregunta? ¿Qué hacemos para entender este tema en particular? Listo, vamos a tomar 3 minutos para hacer una lluvia de ideas sobre esto. ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué podemos hacer? Como ella está bloqueada, los primeros días lo que va a pasar es que las ideas van a ser tuyas. Entonces tú vas a empezar a decirle, ¿y si llamamos a fulano, que es tan bueno en este tema y que es compañero tuyo? ¿Y si te contrato un maestro? ¿Y si esperamos a que tu papá venga y te pueda explicar porque él entiende mucho mejor de esto? Y si buscamos de pronto en internet y empiezan a llegar ideas. Ojo, que en la lluvia de ideas es muy importante no juzgar, porque si no vas a perder mucho tiempo. Tienes 3 minutos para tirar todas las ideas que se te ocurran, todas las que vengan. Y cuando terminen esos 3 minutos, te sientas con la lista y empiezan a mirar una por una. Esta me sirve, no, tu papá este tema realmente no entiende, no, esta no es tan buena idea, esta de pagar el maestro, pues yo no tengo plata para pagarte el maestro, entonces mejor como que no. Ven, esta idea como de llamar a tu compañero parece como buena. ¿Te ayudo con eso? Y a medida que ustedes empiecen a manejar la técnica con mayor frecuencia, seguramente ya va a empezar a involucrarse en la elaboración de la lluvia de ideas. Eso le puede ayudar un poco. Gracias, Sarita. Hay varias preguntas en torno a la cantidad de horas que deben de dormir los niños según las edades. Nos preguntan que mi niña no duerme durante todo el día, ¿a qué hora debe acostarse en la noche? Levantándose tipo 9 de la mañana y tiene 3 años y 10 meses. ¿Se acuesta a qué horas, Cata? No dice la hora de acostarse. Se levanta a las 9 Sí, y no hace siestas. No hace siestas, está preguntando a qué hora debería de acostarse. 9. 10. Debería estarse acostando tipo 8, 9 de la noche, como empezar una rutina. Suele pasar, hay muchos niños que no hacen siesta. El mío tiene más o menos la edad del tuyo, y tiene días que dice, estoy cansadito, quiero descansar, y puede dormir 2, 3 horas. Y ese día ya sé que se va a acostar tarde. Pero suele pasar que muchos niños no duermen durante el día, eso está bien. El número de horas depende de la edad. Los niños, los menores de 3 años deberían dormir de 14 a unas 16 horas, entre los 1 y 3 años. Incluso los de 1 año deberían dormir un poco más. Los bebés, ustedes saben que duermen bastante. Deberían dormir bastante. Cuando un bebé me refiero es a un niño de 18 meses para abajo, no duerme más de 18 horas, entonces uno empieza como a revisar qué será lo que está pasando, será la comida, será la rutina de los adultos, qué será, ¿no?
porque es importante para los niños el sueño. Entonces, entre los 1 y 3, unas 16, 17 horas, entre 3 y 5 más o menos deberían estar entre las 14 horas, 14, 15 horas. De 5 como a 7, 8 años deberían estar cerca a las 12, 13 horas. Y ya cuando entramos en la preadolescencia y la adolescencia, los niños fácilmente pueden dormir de 10 a 12 horas. Hay adolescentes que duermen mucho más y es porque el crecimiento duele, crecer duele, por eso los bebés duermen tanto. Ese proceso de estirar los huesitos, pues duele. Entonces, es una respuesta normal del cuerpo. Ustedes ven adolescentes que dicen voy a dormir y durmieron toda la tarde. Y uno dice perezosos que son, no sé qué. No, es que son adolescentes, están creciendo. Entonces regularmente comen mucho, duermen mucho, son muy intensos en esas actividades. Sarita, hay una pregunta muy interesante. Tengo 2 niños con autismo y tienen muchos problemas de ansiedad y tengo una niña que me está mostrando muchos problemas del comportamiento y no sé cómo manejarlo, si es berrinche o es estrés, porque ellos no saben expresar sus sentimientos. ¿Qué me puedes aconsejar? Tienes 2 niños en situación de diversidad. Entonces, a estos niños no les aplica la regla. El síntoma de la ansiedad para ellos es casi que parte de su día a día, ¿sí? Les generan ansiedad todas las situaciones y estrés, por lo tanto, todas las situaciones que les generan sorpresa y que los desacomodan. A los niños con autismo, voy a hablar de generalidades porque el autismo es un espectro y entonces cada niño con autismo, por más que tú tengas 2 en la casa, cada niño con autismo es un mundo completamente diferente. Entonces, lo general es como que los ruidos fuertes molestan, la luz fuerte molesta, las personas extrañas molestan, las nuevas rutinas, los nuevos lugares, esas cosas molestan. En la medida en la que logres establecer ambientes predecibles y anticipados, esos síntomas de ansiedad pueden reducirse un poco. ¿Qué es predecible? Pues que el niño incluso tenga una cartelera donde sepa después de esto va esto, va esto, va esto y esté en dibujos porque como no tienen desarrollado todavía muy bien el lenguaje, los dibujos ayudan bastante. Que la rutina sea clara con ellos y hay que ser súper estrictos en el tiempo. Si digo 9 de la mañana estamos desayunando, 9 de la mañana estamos desayunando. Y no es porque seas una mamá muy estricta, sino porque el niño lo necesita para que el espacio sea predecible y se le genere menos angustia. Es bastante desafiante criar 2 niños en situación de diversidad con autismo, ¿no? Entonces entiendo la preocupación, pero creo que te pueden ayudar eso, establecer rutinas claras y espacios predecibles. Gracias, Sarita. Pregunta, mi hija de 3 años y 11 meses le gusta andar descalza todo el día y me es difícil que ella use sus sandalias. También en ocasiones no le gusta compartir sus juguetes. ¿Cómo puedo bregar con esa situación? Limpia muy bien la casa. Eso es importante. Los niños de 3 años no quieren zapatos. El mío vive con las medias afuera. Y uno entra a preguntarse cosas que tienen que ver mucho con la cultura, ¿no? Con cómo criamos los hijos. No sé la pregunta de dónde es, pero suele pasar mucho, por ejemplo, en la costa pacífica y atlántica de Colombia, que los niños no usan zapatos. Y no usan muchas veces porque no tengan, sino porque no quieren, no les gustan. Mire. Es muy placentero andar en la playa a pie limpio. Y están en la costa, entonces ellos andan sin zapatos. Yo te recomiendo que tengas la casa muy bien aseada, pues porque no queremos que
que el niño vaya, de pronto se vaya a enfermar, qué sé yo, le dé una infección en los piecitos o algo. Pero yo no le veo nada de malo que no tenga zapatos. El problema es cuando lo vas a sacar de la casa y tampoco se los quiere poner, ¿no? Podría ayudar, que él elija los zapatos que quiere, que elija el color de los que quiere comprar o de los que se quiere poner. Eso por un lado, no creo que sea mayor como dificultad. Y lo otro que nombraba la mamá era ¿qué? Los zapatos y qué más. Que le costaba. Que no comparte. Es completamente normal. Tiene 3 años. Está en una etapa que se llama la etapa egocentrista. Es decir, el niño es él. Mi mundo soy yo. Si mucho, en mi mundo entra mi mamá. De hecho, muchas veces terminan rechazando por algún tiempo o confrontando mucho por algún tiempo al padre del sexo contrario. Entonces, si es niña, terminan alejando, perdón, al padre del mismo sexo. Si es niña, terminan alejando a las mamás porque mi papá es mi favorito y quieren estar pegados al papá todo el tiempo. Y si es niño, entonces mi mamá es mi favorita y yo la amo y pelean con el papá. Es completamente normal. Podría ayudar. Oiga, este ejercicio me ha servido muchísimo para crear estrategias así. Entonces, podría ayudar que cojan los juguetes y que elijas, lo acompañes a elegir un par de juguetes que él cree que podría compartir con otros niños. ¿Sí? Entonces, ok, aquí tienes tus favoritos, estos que nadie te los puede tocar y bien, eso es respetable, eso también le ayuda al niño a cuidar sus cosas. Y en este tarrito, o en este baúlcito, vamos a tener aquellos con los que crees que puedes jugar con otros niños. Y recordarle siempre cuando vaya a jugar con el otro niño, acuérdate que en este baúl están los juguetes que tú decidiste que podíamos compartir, ¿no? Pero es normal que no les guste, más o menos hasta los 4 o 5 años no les gusta mucho compartir. Bueno, Sarita, gracias. Pues el tiempo se nos agota ya. Hay varias preguntas relacionadas con las pataletas, con los berrinches, con las perretas. Estos son los términos que escucho según los diferentes países que están personas conectadas de muchos países. Los vamos a invitar. Ese tema fue tratado en una orientación de la Oficina Internacional de las que nosotros brindamos los viernes, y ese fue un tema que se trató el año pasado y la orientación está disponible en nuestro canal de YouTube. Entonces, como hay varias preguntas que son relacionadas con ese punto y el tiempo ya se nos agota, ya tenemos que despedirnos. Entonces, los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube para que puedan ver esa orientación y tomar de allí todos los tips y las enseñanzas que esa orientación nos dejó, que es bien, bien valiosa, bien importante. Pedirles que por favor no se olviden de ayudarnos diligenciando la encuesta de evaluación, que es muy breve y realmente nos ayuda muchísimo porque es la forma en que nosotros vamos a poder ir cada vez mejorando estas orientaciones que con tanto amor preparamos para todos ustedes. Básicamente es eso, agradecerles su asistencia, agradecerles el tiempo. Esperamos que lo que hemos compartido esta tarde-noche pues sea de utilidad y les ayude a ustedes. Si acaso alguna pregunta se quedó por fuera y no alcanzamos a darle respuesta, le pedimos que la dirija al maestro de consejero de su congregación, ¿verdad? Y ese maestro de consejero, a través de Catalina, nos va a hacer llegar esas preguntas con los datos de las personas para nosotros desde la oficina poderles orientar, poderles ayudar o indicarles o sugerirles qué puede ser cuál puede ser la mejor alternativa de acuerdo al caso que estén presentando. Así que bueno, Sarita, muchas gracias. Catalina, muchas gracias. A todos, muchas gracias. A los niños que nos apoyaron en el equipo de técnico ahí detrás de cámaras también, muchas gracias.
Y bueno, esperamos verlos el próximo mes. Vamos a tener una orientación muy interesante y es acerca del manejo de la tecnología en la familia. Un tema que es bastante en este momento, digamos, aún con la pandemia más crítico, cómo podemos hacer, cómo podemos aprender a manejar y a distribuir nuestro tiempo y que esta tecnología que nos ayuda tanto, porque gracias a ella estamos hoy aquí, pero que no se convierta en situaciones que nos genere dificultades. Así que están todos invitados, va a ser en mayo, estén pendientes de nuestras redes, que muy pronto por ahí va a salir la información para esa orientación. Sarita, gracias, pues aquí nos despedimos. Catalina, gracias, que tengan una feliz noche todos y todas. Hasta una próxima, gracias.